Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, lunes 15 de abril 2024. El mundo está caliente. Guerras, migración y pobreza. Para hablar de estos temas que interesan al mundo, tenemos invitados a Frank Pérez, responsable de Derechos Humanos y Cooperación de Izquierda Unida en España, y también vamos a tener al Sheikh Ali Reza Miralhili, desde Teherán, en la República Islámica de Irán, quien es el director del Instituto de Estudios Islámicos Salam. Inicialmente saludamos en España. Frank Pérez, muy buenos días, gusto en saludarte. Sí, igualmente, Eliezer, ¿qué tal? Estamos bien, ¿no? Al menos nosotros, Bueno, el mundo parece que está ardiendo, ¿no? ardiendo, ardiendo. Precisamente la verdadera promesa fue la respuesta que dio el sábado 13 de este mes al ataque de Israel que hizo el 1 de abril al consulado iraní en Damasco, en la capital de Siria, asesinando a varios militares iraníes. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas consagra el derecho inherente de la autodefensa y la República Islámica de Irán lo ha acogido y ha dicho que es necesario y proporcional lo que ha hecho, que ha apuntado solo a objetivos militares y ha realizado con cuidado para minimizar la escalada potencial y prevenir daños civiles allí en ese contraataque, porque es que la gente en Occidente habla de que es que Irán atacó a Israel. No, Israel había atacado primero y la República Islámica de Irán se ha defendido usando ese derecho del artículo 51 de la Carta Magna. Fran, antes de ir contigo, yo quiero que escuches al Sheikh Ali Reza Miralhili desde Teherán. Adelante, Sheikh, cuéntanos cómo ves tú la situación allí en Irán y qué han hecho ustedes y qué piensan de esa situación que se pasó. Hola, un mensaje para todos los pueblos dignos del mundo. Israel le ocurrió atacar a un territorio, a un consulado de un país libre y soberano y recibió la respuesta con un ataque masivo de los drones iraníes. El mensaje para el régimen ocupante de sionistas en Israel es bien claro. Irán no quiere la guerra, por eso avisó con 72 horas antes para que no muera una víctima o un inocente, sino que atacó a la base donde empezaron a enviar los aviones a atacar al consulado de Irán. Irán no quiere la guerra, pero no va a perder el derecho de la defensa. Por eso es un acto totalmente de defensa al derecho que tiene. Eh, Tengo que agregar que las organizaciones de los derechos humanos durante esos 10 días no respondieron ni rechazaron lo que hizo Israel. Por eso ese mensaje es bien claro. Queremos que en el futuro Israel no va a ocurrir, le ocurre, no creo que le va a ocurrir una tontería de atacar otra vez o contraataque, porque sabe que la respuesta de Irán va a ser mucho más fuerte. Irán está listo de responder. El pueblo de Irán es muy feliz, está haciendo las fiestas de poder responder porque el pueblo estaba pidiendo al gobierno iraní de no callar frente de este ataque al consulado. Lo que yo puedo agregar es que tal vez era la primera noche que el pueblo de Gaza, el pueblo oprimido y el pueblo mártir del Gaza logró a descansar un poquito. Y esa alegría lo entregamos a todos los pueblos dignos del mundo. Quería pedir a todos los hermanos, a las hermanas,
que buscan la paz para la humanidad, que rechacen esta forma de actitud de Estados Unidos y el apoyo que recibe de los poderes. Esos poderes, yo siempre decía, ¿dónde está una defensa para los pueblos de Gaza? ¿Quién está enviando las armas? ¿Y por qué no ponen algo para evitar que los cohetes de Israel reciben a las casas, a las escuelas, a los hospitales del pueblo indefenso? Por eso nosotros hemos enviado una respuesta bien clara a Israel, a los aliados de Israel, que Irán no busca la guerra, sino que está buscando parar todas las formas del ataque a cualquier pueblo digno del mundo. Para saber quién es victorioso en este conflicto entre Israel e Irán, solamente hay que ver las calles de Israel y las calles de Irán. En las calles de Irán todo el pueblo está feliz y felicitando, repartiendo los dulces y toda la comida. Y en las calles del Israel están manifestaciones de parar la guerra. Entonces, ¿quién es el victorioso? La justicia para todos, la injusticia para nadie. Hasta la victoria siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, Frank, hemos visto y hemos escuchado qué ha dicho el Said Ali Reza Mirahili. ¿Qué piensa usted de estos acontecimientos? De nuevo, bienvenido. Bueno, yo creo que Israel está realmente sufriendo una presión internacional de la opinión pública mundial muy fuerte por el genocidio que está cometiendo en Gaza, ¿no? Y yo creo que eso le ha llevado, y le está llevando, le llevó a bombardear, por ejemplo, el consulado iraní en Siria, y creo que eso obedece a un intento de buscar un conflicto mayor en Oriente Medio para distraer a la opinión pública internacional del genocidio que se está creando en Gaza. Nunca hemos visto esta barbarie de asesinar a niños en directo de manera televisada, ¿no? Es decir, Israel es muy consciente de lo que está haciendo como potencia ocupante de Palestina, como potencia colonial, pero es una gran barbaridad. Y entonces yo creo que quiere, en el fondo, regionalizar el conflicto. Entonces me parece que es evidente que si un país soberano, ¿no? Es decir, Israel ha cometido una violación de la soberanía, destruyendo el consulado, asesinando a algunos funcionarios, eh, y ha violado el derecho internacional. Es más que evidente. Y por tanto, era esperable que hubiera algún tipo de respuesta por parte de Irán. Creo que ha sido bastante medida. Parece que la respuesta fue avisada, además, y por tanto se ha intentado minimizar lo máximo posible de manera que no se extienda el conflicto a nivel regional, ¿no? Porque podemos encontrarnos que Oriente Medio puede meterse en una guerra mucho mayor del conflicto palestino-israelí, que ya de por sí es grave. En Oriente Medio siempre está caliente, siempre hay conflictos, obviamente porque es una zona donde hay mucho petróleo, mucho gas, mucha riqueza natural, y los intereses del imperialismo están ahí también, ¿no? Pero creo que la respuesta para cómo podía haber sido ha sido una respuesta bastante medida, intentando que la escalada no vaya a más, y eso hay que valorarlo positivamente, ¿no? De alguna manera. Frank, desde Europa, tú estás en España, yo estoy en Suiza. Observamos cómo algunos países, el caso del Reino Unido, Francia y Alemania, cuyos embajadores fueron convocados el mismo hora después de ese contraataque iraní a Israel por las posiciones que ellos llaman irresponsable, los iraníes, al declarar su apoyo incondicional a Israel frente al ataque que ha desencadenado Teherán en respuesta a la agresión de Israel. ¿Cómo ves tú como europeo esta situación de esa postura, básicamente Reino Unido, Francia y Alemania? Claro, es que Israel, hay que recordarlo, es un hijo del colonialismo europeo. Inglaterra, sobre todo Reino Unido y Francia tenían una dominación territorial en esa zona de Oriente Próximo y no renuncian, como muchas metrópolis que abandonaron, digamos, territorialmente sus colonias, pero siguen teniendo intereses económicos muy grandes ahí. Israel, sin ninguna duda, pues es un aliado estratégico hoy en día de Estados Unidos, pero no solo, también de Francia, también de Reino Unido, ¿no? Entonces le están expresando su apoyo. Yo creo que además aquí, ya hablaremos luego de ello, pero en esto del genocidio de Gaza, sin ninguna duda hay una complicidad de la Unión Europea y de algunos países, también de Reino Unido, ¿no? Entonces yo
pienso que Israel sigue siendo, digamos, ese aliado que tienen los europeos en esa zona de Oriente Próximo, que Europa todavía no ha querido asumir que la época del colonialismo pasó y que ahora mismo los países tienen que ser libres y soberanos para definir su futuro, ¿no? Y basta ya, digamos, de esa influencia europea que en un momento dado pretendió que casi el mundo entero era suyo, ¿no? Eso ya ha cambiado. Afortunadamente hay un mundo más multipolar, están ahí los BRICS como una serie de países que quieren contrarrestar esa hegemonía, digamos, norteamericana, pero también occidental, ¿no? También de Occidente, también de Reino Unido, de Francia, ¿no? Y de Alemania, que no renuncian como a seguir siendo unos países con intereses fuertes en el mundo y queriendo meter las narices en todo, digamos, ¿no? Entendemos que obviamente el gobierno norteamericano, no el pueblo, hablamos siempre de gobierno norteamericano, ha sido el protector de Israel. En este caso, Jordania ahora sí se destapó como un aliado que ayudó incluso a bajar algunos misiles y algunos cohetes que iban teledirigidos desde Teherán hacia territorio israelí. Pero en el caso de Europa, ¿cómo afecta esto, esta posición de los gobiernos europeos al pueblo europeo? Bueno, yo creo que quien esté un poco atento a las noticias ve que el pueblo europeo está en contra de este genocidio que está cometiendo Israel sobre Palestina, ¿no? Y que el pueblo europeo quiere la paz para Oriente Próximo, no quiere que haya una guerra entre Irán e Israel ni alguna guerra de otro tipo, ¿no? El pueblo europeo, yo creo que a diferencia de sus gobernantes, eh, es un pueblo que quiere la paz y ha habido manifestaciones importantísimas, ya no solo en las capitales de los países europeos, sino en montones de ciudades, ¿no? En España ha habido momentos en los que ha habido 40, 50, 60 manifestaciones, prácticamente en cada capital de provincia y en muchas ciudades y pueblos, porque la gente europea es solidaria, el pueblo español es solidario con las causas, digamos, de injusticias que ven en el mundo y con los pueblos oprimidos, ¿no? El gran problema es que tenemos una dirigencia europea que no tiene política exterior propia, que tiene la política exterior subordinada a los intereses de los Estados Unidos y que basta que Estados Unidos señale un camino, así sea apoyar la guerra de Ucrania o apoyar a Israel a pesar del genocidio que está cometiendo, la Unión Europea lo hace. Ese es el gran problema, ¿no? Estos gobiernos mayoritariamente neoliberales que no tienen una autonomía propia en política exterior ni una política de defensa propia, sino que están integrados la mayoría en la OTAN y siguen, digamos, de manera subalterna y muy poco soberana, haciendo lo que Estados Unidos quiere, ¿no? Fran, ¿cómo observas tú la posición de Rusia en este momento que Basil Nevencia, el representante de Rusia ante las Naciones Unidas, ha dicho que Occidente trata todos esos temas con doble rasero? ¿Cómo ves tú esa posición rusa? Claro, es que con la guerra de Ucrania se rompió una dinámica que había existido en los últimos años de diálogo y cooperación entre Rusia y la Unión Europea. Había habido una cooperación incluso impulsada por Alemania, por la señora Merkel y por Putin, bastante positiva, ¿no? En el marco incluso de la OSCE, ¿no? De la Organización de Seguridad y Cooperación. Y eso se ha venido, digamos, al traste, ¿no? Si queremos construir la paz más allá de la guerra de Ucrania, en algún momento habrá que sentarse a una mesa de negociación bueno, pues tendrá que volverse a ese marco de diálogo con Rusia. ¿Cómo vamos a construir una seguridad en Europa y una paz si no se quiere hacer con Rusia? Hay que hacerla con Rusia porque está en Europa. Y claro, ¿Rusia qué posición tiene? Yo creo que Rusia había advertido a Estados Unidos de que había unas líneas rojas que eran en sus relaciones con Ucrania, que eran fundamentalmente que Ucrania no entrara en la OTAN, ¿no? Entonces, Estados Unidos estaba provocando que Zelensky entrara en la OTAN y eso, claro, eso era una línea roja porque Putin, tal y como lo expresaron los rusos, no podían admitir que los misiles estén a 300 metros de Moscú. Eso es una cosa bastante entendible. Y además, después de la caída de los países de, del Pacto de Varsovia y demás, eso se habló con Rusia y se acordó con Rusia. De una manera no escrita, Estados Unidos no lo ha negado, ¿no? Es decir, no captar, digamos, a países que habían pertenecido a la esfera, digamos, de la Unión Soviética, ¿no? Y sin embargo se hizo con Letonia, con Lituania, con Hungría, con Rumanía, con muchos países. Y ya la posición de Putin en ese sentido era razonable, diciendo, bueno, hay una línea roja, Ucrania no. Y por eso yo creo que la guerra de Ucrania fue buscada por Biden, por la OTAN,
en una provocación a Moscú para que Moscú invadiera Ucrania, ¿no? Es lamentable en ese sentido, porque se venía de unos años de diálogo, de cooperación económica muy interesantes en los que Merkel había liderado en Europa una posición de diálogo con Rusia que nos es imprescindible en Europa para mantener políticas de paz y de seguridad, ¿no? Y tenemos que volver a ese marco, porque ya digo, podemos hablar de Ucrania también, la guerra de Ucrania está estancada, el frente está estancado, ahora los hombres van a morir en una guerra que se va a alargar deliberadamente porque Estados Unidos tiene elecciones en noviembre y claro, ni Biden ni Trump van a querer llegar a esas elecciones con una retirada militar, ¿no?, de la OTAN en su apoyo a Zelensky o a Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sería mal visto en la opinión pública norteamericana, de manera que estamos en abril, lamentablemente hasta noviembre como mínimo va a haber más guerra, pero en el fondo para que las cosas sigan estancadas, ¿no? Porque obviamente Rusia es una gran potencia militar, también además es una potencia nuclear, ¿no?, atómica, y también, por tanto, no va a perder la guerra. Y también, lógicamente, Zelensky puede aguantar en esa guerra si sigue recibiendo armamento, sobre todo norteamericano, pero también de países europeos, ¿no? Es lamentable porque, visto lo visto, deberíamos ya, y visto que la guerra está estancada, que no hay una victoria clara de nadie, pero que Rusia mantiene su objetivo de control del Donbass, etcétera, bueno, es mandar gente al matadero, es seguir destruyendo Ucrania de manera deliberada, cuando habría que hacer ya desde toda la Unión Europea un discurso, una exigencia de paz, un llamado, un llamamiento, digamos, a sentarse en una mesa de negociación, a que la ONU avale una salida dialogada a este conflicto, como ha habido tantas, ¿no? Como si hablamos de América Latina, pues bueno, es decir, ha habido procesos de paz para Guatemala, para El Salvador, para Colombia, ¿no?, con las FARC más recientemente, de manera que cuando la comunidad internacional quiere, es capaz de sentar a las partes que han estado combatiendo a la mesa con el fin de que no haya daños mayores, con el fin de negociar una salida dialogada. Creo que eso es una necesidad ahora y que las gentes de bien de Europa y del mundo deberían reclamarlo. Yo creo que igual que hablábamos de Gaza, creo que la opinión pública quiere en Europa una paz en Ucrania, que no le gusta nada este ambiente belicista, armamentista, de seguir enviando armas de una manera continuada, porque sabe que ese conflicto no va a avanzar, que sigue estancado y que además cada día que pasa, sin embargo, sí se convierte en una amenaza para una guerra también regional, para una guerra que involucre a más países, ¿no? Con ese riesgo es con el que se está jugando ahora mismo en Ucrania. Estamos conversando con Frank Pérez, responsable de Derechos Humanos y Cooperación de Izquierda Unida en España. En nuestro programa Guerra, Migración y Pobreza, hemos comenzado el programa analizando el tema de la respuesta militar que hizo de agresión Israel contra la República Islámica de Irán, el tema de Palestina. Nos entramos al tema de la guerra que prácticamente ha declarado la OTAN a través de Ucrania contra Rusia, ese cerco de poner bases militares, y estamos hablando también de esa parte que tiene que ver con cómo está afectando a la población europea aquí en el viejo continente, todos esos conflictos y cómo está siendo utilizado Europa por el gobierno norteamericano para volver débil a la economía europea y obviamente empobrecer más a la población en la práctica de Europa, Frank. Claro, yo creo que eso sí es sabido por una parte consciente de la opinión pública europea, ¿no? Que las consecuencias de esta guerra no solo han sido desastrosas para Ucrania y desastrosas para la paz en Europa, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no había una guerra en el corazón de Europa. Ha sido desastrosas también para la economía, ¿no? Para el nivel de vida de la gente, ¿no? Que de pronto una consecuencia no deseada ha sido el encarecimiento, pues en general la inflación, una inflación disparada que se ha desbordado, pero también problemas con el grano, también problemas con muchos productos que se han encarecido y que han hecho más pobre a la población. Por eso las guerras nunca son buenas. O sea, cuando uno dice, no, esa guerra está muy lejos, a mí no me afecta. No, perdone, mire, sí le afecta, porque las guerras al final tienen consecuencias económicas no queridas, consecuencias de todo tipo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo sabe que en Europa hoy somos más débiles económicamente, somos más pobres, tanto los gobiernos como la población, y que todavía no se ha controlado esa inflación. Curiosamente, en España es quizá de los países que se ha controlado un poco más, pero yo creo que eso es así. Y luego había una dependencia de una serie de, de recursos naturales de Rusia y había unos acuerdos económicos Unión Europea-Rusia que yo creo que son muy deseables,
para retomar en el futuro, porque Rusia tiene gas, porque Rusia tiene petróleo, porque está aquí al lado, porque si no tendremos que traerlo de unos sitios mucho más lejanos a un coste mucho mayor. Y esos acuerdos eran naturales, eran normales, son acuerdos comerciales dentro en el mundo en que vivimos. Y bueno, pues todo eso va a ser mucho más complicado porque Europa ha puesto muchas sanciones a Rusia y lógicamente Rusia tiene el control del grifo del gas, del grifo del petróleo, ¿no? Si quiere puede apretar y suministrar o no suministrar porque se lo pueden comprar en otros muchos países del mundo, ¿no? De manera que creo que también hay que pensar en esas consecuencias indebidas que empobrecen Europa, que encarecen el gasto, digamos, en general del bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos quieren vivir con derechos humanos, quieren vivir con un nivel de vida aceptable y los ciudadanos quieren en general la paz en Ucrania. Creo que hay que hablar de eso y de empezar a acabar con ese discurso belicista. No hay que mandar más armas, hay que reclamar una mesa de negociación ya, porque la guerra, si no se reclama ahora, se reclamará dentro de 6 meses, de 8 meses, pero con muchísimos más muertos, con más destrucción y el estado de la guerra estará en el mismo punto que está ahora, ¿no? La contraofensiva ucraniana fracasó, a pesar de todo el apoyo militar y de armamento que tiene, y la guerra está estancada. Entonces hay que reclamar ya que las grandes potencias no piensen tanto en el ridículo que pueden hacer o no hacer a la hora de esas posiciones y que piensen en la vida de los seres humanos y que piensen en que hay que empezar a construir una Europa en paz, una Europa que dialogue entre ella y que coopere económicamente entre ella, ¿no? Obviamente, igualmente, antes de meternos con la última parte del programa que tiene que ver con la migración, que también es un tema Uh -huh. muy caliente, de actualidad aquí en Europa, Frank, a todas estas, en el caso de esa, digamos, caída libre hacia la pobreza, hacia la miseria en Europa, los movimientos políticos alternativos de izquierda, progresistas, socialistas, digamos, y las organizaciones populares, ¿en qué andan? ¿Qué piensan? No se ve mucho actuar allí como que, bueno, hay que frenar esto porque si no, vamos peor. Sí, yo creo que la gente en general necesita, los pueblos necesitan que la izquierda social, la izquierda política, los movimientos sociales construyan un nuevo movimiento por la paz, ¿no? En Europa. Durante muchos años fue un movimiento muy fuerte, pero en los últimos años se ha debilitado. En la misma España había un movimiento tremendo de oposición a la OTAN, precisamente porque después de la dictadura de Franco teníamos una cierta neutralidad entre las dos grandes potencias que había entonces, Estados Unidos y la URSS. Y en España hubo todo un movimiento por la paz oponiéndonos a que, yo participé de él, ¿no? Oponiéndonos a no entrar en la OTAN, precisamente para no contribuir a más conflicto, ¿no? Para no formar parte de una entidad que es militar, que busca la guerra, ¿no? Nosotros creo que el pueblo español y el pueblo europeo es muy pacifista. Aquí hemos vivido 2 guerras mundiales y todo el mundo tiene perfectamente en la cabeza qué fue la Primera Guerra Mundial, un desastre, qué fue la Segunda Guerra Mundial, un desastre, la cantidad de millones de muertos que tuvo que poner Europa y no quiere volver a una tercera guerra mundial, no quiere una Europa en guerra. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que yo creo que llevamos 2 años en el que la opinión pública no sale de su estupor, no se puede creer que después de haber recuperado, ¿no?, una cierta paz durante una serie de décadas después de 1945, ahora no hayamos aprendido la lección histórica y estemos al borde de una guerra regional, en el caso hipotético, digamos, ¿no?, Eliezer, de que la guerra de Ucrania se extendiera. No podemos permitirnos eso, tenemos que frenar la guerra, tenemos que pensar ya en una mesa de negociación y es verdad que la izquierda tiene que contribuir y tiene que ayudar a construir, como lo ha hecho en otras ocasiones, muchas veces, un movimiento por la paz y tiene que reclamar la paz. Esto es lógico porque realmente ¿quién gana con las guerras? Bueno, pues las empresas que venden armas, ¿no? Esos son los que ganan y las grandes potencias. Los pueblos tienen que apostar a la paz, tienen que apostar al diálogo y buscar vías entre otras cosas, porque hoy en día existe armamento en el mundo para destruir el planeta varias veces, ¿no? Y eso no podemos permitirnos que, ni siquiera hipotéticamente, que se pueda llegar a situaciones así, ¿no? Frank, para ir cerrando el programa, lo que habíamos también conversado del tema de la migración, ¿cómo Sí. observas tú como europeo toda esta situación que, por un lado, en Bruselas se vota contra el tema de la migración, en España hay una fuerte discusión? ¿Cómo observas tú esto para ir cerrando el programa, por favor?
Bueno, yo creo que en esto Europa tiene una actitud muy reaccionaria, muy hipócrita, ¿no? Queriendo, digamos, proteger a Europa de lo que los neofascistas llaman la invasión, que no es tal, no existe esa invasión de migrantes que quieran apoderarse de Europa. Sin embargo, ellos explotan ese tema, ¿no? Los neoliberales quieren una Europa fortaleza, quieren una Europa cerrada, una Europa que no esté en contacto con pueblos y que rechace las migraciones. Pero es que hay que explicar muy claro, Eliezer, que el derecho a migrar es un derecho humano. Es que después de la Guerra Mundial, hubo millones de refugiados europeos, ¿no? Y nosotros tuvimos la Guerra Civil Española y los españoles se fueron a México, muchos de ellos, y otros a Francia, a Europa, para ser acogidos, porque no querían vivir bajo un gobierno fascista del dictador Franco, ¿no? Entonces, la inmigración, el buscar el refugio político, desde la Carta de Naciones Unidas de 1948, es un derecho humano. Entonces, claro, ¿quién puede no entender que personas que viven en África, en la pobreza, o que huyen de guerras, o que huyen de situaciones muy conflictivas, no tengan derecho a migrar? ¿No? Es decir, claro que lo tienen. Y la Unión Europea se está construyendo en este tema concreto de la migración contra los derechos humanos. La Unión Europea no puede ser una Europa fortaleza que quiere vivir en el esplendor y tal, ignorando que hay países donde la pobreza es tremenda, ¿no? Lo que tiene que hacer Europa es colaborar con África, es entender que fue el colonialismo el que sumó o el que dejó a África en la pobreza y que esos pueblos intentan salir ahora de una situación que es consecuencia de ese colonialismo, ¿no? De esa dominación que países europeos hicieron, como antes decíamos, de Oriente Próximo, también en África, ¿no? Es decir, Francia, Inglaterra, fueron grandes países que dominaron África y que todavía las empresas multinacionales inglesas, francesas, siguen estando ahí, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es contribuir al desarrollo, contribuir con cooperación a que se desarrolle África, a que los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, creen un África mejor, un África con derechos, no un África postcolonial donde solo la pobreza es la esperanza que tienen los habitantes africanos, ¿no? Por eso emigran, porque quieren una vida mejor. ¿Cómo no entender eso? Creo que todo el mundo lo entendería. Sin embargo, se ha hecho un acuerdo en Europa, en la Unión Europea, contra esos derechos humanos, ¿no? Es decir, yo puedo estar de acuerdo con que hay que regular la migración, con que hay que poner unas normas de cierto control, nada más, porque lo otro es un derecho humano y lo que no podemos hacer es militarizar el Mediterráneo para impedir que la gente llegue. La gente va a llegar igual, porque cuando hay pobreza, cuando hay miseria, pues nadie se quiere suicidar, los pueblos quieren vivir, quieren un futuro mejor y por tanto, pues es lógico que haya gente joven que se juegue la vida, incluso en cayucos, en barquitas, para llegar a Europa y buscar un futuro mejor para sus hijos. Eso es una norma, es una obligación casi de cada persona, ¿no? Por tanto, creo que Europa en esto viola los derechos humanos. Hemos denunciado que ese acuerdo migratorio es un acuerdo contra los derechos humanos y la izquierda tiene que denunciar eso y tiene que buscar otro marco de relación con África que parta de la cooperación, que parta del diálogo, de la paz, y esa será la Europa la que merezca la pena, ¿no? No una Europa que cierra los ojos ante el drama de muchos pueblos y que además la combate y militariza el Mediterráneo y pone ahí el Fortes, ¿no? Es decir, ese cuerpo policial, militar, para impedir que lleguen, ¿no? Si van a llegar igual, es que es absurdo, porque entonces contribuyamos con cooperación al desarrollo, creemos una relación económica con esos países que también que sirva a los dos, a ambas potencias, ¿no? Eso es lo que yo creo que habría Frank, que hacer. en el caso de Izquierda Unida, en el cual usted representa, ¿ustedes se sienten satisfechos con esa política de migraciones que viene desarrollando el gobierno de Pedro Sánchez ya para cerrar el programa? Bueno, yo creo que aún cometiendo errores, porque se cometen errores, eh, ahora mismo lo que se está haciendo es invertir dinero para acoger a esos refugiados que llegan a las Canarias, por ejemplo, ¿no? Y también se han hecho algunos acuerdos con algunos países africanos que van buscando eso, van buscando que la cooperación española ayude a un mayor desarrollo económico de esos países africanos, entendiendo que si esos países se desarrollan más, hay más justicia social. Todavía estamos muy lejos, ¿no? Pero más justicia social, si hay más derechos económicos, si mejora el bienestar, digamos, de esos países, lógicamente la inmigración será menor. Entonces no tenemos que combatir, digamos, la inmigración policialmente. Yo creo que eso el gobierno español lo tiene claro, ¿no? Otra cosa es que se produzcan incidentes a veces en la valla de Ceuta y Melilla, incidentes en Canarias, pero es que eso hay que asumir, tengamos la ideología que tengamos en el gobierno, hay que asumir que eso se va a producir y por tanto España, Italia,
Es decir, quienes tienen fronteras con países del Magreb tienen que, digamos, empezar a prevenir eso, ¿no? Y tener ahí barcos preparados para la ayuda humanitaria a esas personas que van a ir llegando. Es decir, eso hay que hacerlo, nos guste o no. Que eso no suena bien a partidos neofascistas. Bueno, pero es que yo creo que esos partidos, si caen, el poder cae en sus manos, hundirán a la Unión Europea, ¿no? Esa es gente tan egoísta que solo cree en el desarrollo de su propia nación, ¿no? Y no cree que las naciones se construyan dialogando unas con otras, trabajando en la cooperación de la seguridad, ¿no? Creo que, creo que eso hay que combatir también a esos discursos neofascistas que se construyen desde el racismo, que se construyen desde la xenofobia, ¿no? Y la exclusión de los migrantes, ¿no? Creo que España ha sido un país que ha tenido, durante toda la dictadura de Franco, era un país atrasado económicamente en comparación a otros países europeos, ¿no? Y hubo muchísima emigración de España a Alemania, de obreros que se iban a trabajar a Francia, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaba? Nada. Entonces entendíamos que era un derecho. Bueno, si entendíamos entonces que era un derecho, también hay que comprender a otros pueblos y a otros gente que huye de la pobreza y de los conflictos armados, ¿no? Creo que esa es la actitud correcta éticamente y políticamente, ¿no? Bueno, Fran Pérez, responsable de Derechos Humanos y Cooperación de Izquierda Unida en España, agradecerte tu tiempo, tus análisis, que hemos recorrido pues el tema de guerra, el tema de la migración, el tema de la pobreza en Europa, así muy rápidamente. Te comprometo para una próxima oportunidad seguir analizando estos temas, especialmente lo que ocurre aquí en Europa, Fran. Pues Eliezer, muchísimas gracias por esta oportunidad y yo estaré encantadísimo de poder atenderos y de dar mi punto de vista si me dais esta oportunidad, como ahora, que ha sido un placer el poder dialogar con vosotros, ¿no? Placer para nosotros, Fran Pérez, responsable de Bueno, Derechos Humanos y Cooperación de Izquierda Unida en España, en nuestro programa de hoy que lo hemos titulado Guerras, Migración y Pobreza, y en donde también tuvimos la oportunidad de escuchar, de ver al Sheikh Ali Reza Mir al-Hilili desde Teherán, en la República Islámica de Irán, quien es el director del Instituto de Estudios Islámicos Salam, a raíz de toda esta situación de actualidad del contraataque que ha realizado la República de Irán contra Israel. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.